vamos a pasar a lo que se llama a la práctica, ¿ya? La práctica dirigida. Todos atentos, por favor. Primera pregunta. Eran parientes y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto concibió mi padre, pensando en este hombre. Y aunque me dijo que viajábamos a Abancay, nos dirigimos al Cusco desde un lejanísimo pueblo. Según mi padre, íbamos de paso. Yo vine anhelante por llegar a la gran ciudad y conocí al viejo en una ocasión inolvidable. De acuerdo al fragmento anterior de Los ríos profundos de Argueda, se puede afirmar que el narrador A. Se encuentra fuera de la historia. B. Relata en primera persona. Se encuentra en un tiempo distinto. Es objetivo al relatar el hecho. Vamos a ver. A. Se encuentra fuera de la historia. Y la A dice, la resolución participa en la historia. Nos dirigimos al Cusco. Quiere decir que tenemos un narrador que sí participa, que está dentro de la historia. Dice, mira, dice acá, nos dirigimos, acá está. Íbamos, yo vine anhelante. Definitivamente es un narrador que está dentro de la historia y forma parte de los sucesos. Entonces la A no podría ser. B, relata en primera persona. Y eso sí, está claro. Nos dirigimos, íbamos, yo vine. Acá también dice, conocí en primera persona. Eso en primera persona cuando se incluye en el viaje al Cusco. Entonces, eso sí está bien. Se encuentra en un tiempo distinto. En un tiempo distinto, pero si él está allí junto con las acciones. Se encuentra en el mismo lugar y tiempo que los demás personajes, claro. Él forma parte de los sucesos. Entonces esto tiene que ser falso. Es objetivo al relatar el hecho. Bueno, hay una perspectiva personal. Cuando narra en primera persona ya es subjetivo. Es subjetivo, gran ciudad, ocasión inolvidable. Y eso no solamente por la primera persona, sino también hay algunos adjetivos que denotan subjetividad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice una ocasión inolvidable, claro, inolvidable, como muy bien en la resolución dice inolvidable. Entonces, eso está valorando, es una subjetividad. En primera persona generalmente se expresa su punto de vista. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B de barco. Vamos ahora a pasar a la siguiente. 2. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Poco a poco, Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron. Y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. De acuerdo al fragmento de Paco Yunque, indique qué enunciados son correctos. 1. El colegio es un espacio cerrado que despierta emociones en Paco. ¿Es un lugar cerrado? ¿Sí o no? Como puedes tú ver, en un colegio, pues, hay ciertas limitaciones. Es un espacio cerrado, porque todos tienen que estar en el patio y despiertan miedo. Y también despiertan miedo. Claro, es cerrado. En el colegio no pueden estar adultos yendo y viniendo
no tienes que pasar para, eso es un colegio, es para niños nada más. Hay limitaciones, un espacio cerrado. Y hay miedo, sí, también. Por lo tanto, podemos que ver esto está correcto, la una. Dos, el narrador relata en tercera persona y es ajeno a la historia. Eso también está en tercera persona. Vamos a verlo por el verbo. Llegaron, ¿eh? Estaban jugando, dejó y se fue. ¿Te das cuenta? Estaba con miedo, él. Se acercaron, ¿quiénes? Ellos. Se puso colorado, ¿quién? Él. ¿Te das cuenta? Ellos, él. Está hablando de tercera persona. ¿Ya? Tres, por su relevancia, Paco Yunque es el personaje principal del cuento. Claro que sí. Claro que sí. Porque Paco Yunque entra y todos los personajes giran alrededor de él. Así de fácil. Eso es la respuesta. La siguiente, 1, 2 y 3. Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Temía a los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado. Pampas, Guaitará, Coracora, Pucllay, Andahuaylas, Yauyos, Cangallo. Siempre junto a un río pequeño, sin bosques, con grandes piedras lúcidas y peces menudos. De acuerdo al fragmento anterior de los ríos profundos, indique los enunciados correctos. 1. Se mencionan tantos espacios rurales como urbanos. Definitivamente queda descartado. Solamente rurales. Solo menciona espacios rurales o pueblos. Pueblos en el mundo rural. Queda descartado la 1. 2. Todos los espacios rurales connotan temor. No, no, no. Bueno, solamente los de connotan temor los valles cálidos. Los valles cálidos. En cambio, los templados, eso es otra cosa. Los templados sí hay, él prefiere, como antónimo, prefiere quedarse porque allí se siente mejor. Por lo tanto, eso es falso. Solo los espacios rurales cálidos. 3. Hay lugares abiertos de libre desplazamiento. Claro, eso sí es, ¿no? Debido a que un pueblo puede desplazarse hacia otro y así fue por 200 pueblos, dice, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. La respuesta de la 3 es la, la alternativa letra D de edad. Pasamos a la siguiente. 4. Leamos. Humberto Grieve tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Grieve? ¿Por qué este Humberto Grieve solía pegarle a Paco Yunque? El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y le condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pataleando furiosamente su banco. De acuerdo al fragmento de Paco Yunque, indique qué enunciados son correctos. Vemos allí una escena, un episodio que muy bien aparece allí en la imagen. Ahora, de acuerdo al fragmento, indique qué enunciados son correctos. 1. Paco es el ser imaginario, o sea, el personaje, ¿no? Es el ser imaginario que tiene el rol fundamental de organizar los sucesos. Ese es obvio, ¿ya? 2. Tanto los dos
tanto los dos Paco como Grieve y el profesor forman parte de la historia. Gracias. Sí, porque te está contando una historia, ¿ya? Donde están en una aula. Sí, es verdadero. 3. El narrador, vamos a ver, vamos a ir la resolución. Dado que el tema es el maltrato que recibe el niño provinciano. Muy bien. 2. Los personajes, así como los hechos relatados, forman parte de la historia. 3. El narrador sabe todo lo que oyen, ven, sienten y piensan los personajes. Entonces, dado que es un narrador omnisciente, la respuesta es la letra B de Barco. Por ejemplo, cuando repite, describe la dimensión externa, la parte física, los espacios, la vestimenta, lo observable, pero también la dimensión interna. La dimensión interna. Tenía más miedo, dice. Más miedo. Esta es parte interna, ¿ya? Entonces eso está, entonces el narrador omnisciente revela todo ello. Pasamos a la siguiente. 5. Paco Fariñas se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciéndole, déjalo, no llores, déjalo, no tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras, déjalo, yo te regalo mi tablero. No seas sonso, ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando agachado. De acuerdo a la historia de Paco Yunque de principio a fin, Paco presenta la misma conducta. Ahora, sabemos que aquí, ¿cuál es la conducta? Por tanto, sería un personaje estático, dinámico, secundario, simple. Con respecto a la conducta, ¿qué conducta evidencia Paco Yunque? Él es tímido, él es callado, tímido, ¿no? Él es muy, por decir, eh, eh, sumiso, callado, tímido. Y en el texto lo que resalta es que está llorando, él es miedo, tiene miedo. Y también aquí vemos una conducta que llora. Pero dice, no seas tonto, dice, no seas sonso, no llores. Entonces, esa conducta de fragilidad, ¿no? De inocencia, dice, se presenta desde el inicio hasta el fin. O sea, no cambia. Entonces estaremos hablando de qué personaje es, si está desde el principio a fin. Allí sería estático, dinámico, secundario. Si se trata de la transformación, entonces estaríamos hablando de estático y dinámico. Y acá solamente tenemos estático. Dinámico, no, porque si hubiera sido dinámico, hubiéramos visto al final un Paco Yun que se revela, ¿no? Pero él no se revela. Pasamos a la siguiente. Jean Valjean pertenecía a una humilde familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia, y cuando fue hombre, tomó el oficio de su padre, podador en Faveroles. Su carácter era pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Se encontró sin más familia que una hermana mayor que él, viuda y con 7 hijos. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Jean Valjean acababa de cumplir 25. Reemplazó al padre y mantuvo a su hermana y los niños.
Lo hizo sencillamente, como un deber, aún con cierta rudeza. ¿Qué tipo de narrador se aprecia en el fragmento anterior de Los Miserables, novela de Víctor Hugo? Testigo, protagonista, objetivo, omnisciente. ¿Qué crees tú? Testigo está en primera persona, pero aquí la novela está, mira los verbos. Pertenecía, mira los verbos. Pertenecía a una familia. No había aprendido tercera persona a leer. Cuando fue hombre, fue hombre. Era pensativo. Perdió el quién, él. Se encontró quién, él. Entonces queda descartado, no puede ser testigo, tampoco protagonista, solo te queda objetivo y omnisciente. Ahora, si es objetivo, solo se limita a describir la parte externa. Sin embargo, voy a pintar de color rojo, que aquí dice, era pensativo, aunque no triste. Entonces, aquí ya hay revelación del aspecto interno. ¿Ya? Entonces, además de describir la parte externa, también describe el pensamiento, lo que ocurre en la mente. Por lo tanto, y además conoce el pasado. Cuando se va al pasado, obviamente más todavía. Estamos frente a un narrador omnisciente. Dice, lo externo es la descripción y conoce la sustancia, incluso lo subjetivo, cuando dice que su carácter es pensativo, aunque triste. Pasamos a la siguiente. En 1817 reinaba Luis XVIII. Napoleón estaba en Santa Elena y todos convenían en que se había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En 1817, 4 alegres jóvenes que estudiaban en París decidieron hacer una buena broma. Eran jóvenes insignificantes. Todo el mundo conoce su tipo. Ni buenos, ni malos, ni sabios, ni ignorantes, ni genios, ni imbéciles. Rama de ese abril encantador que se llama 20 años. ¿Qué afirmación es incorrecta con respecto al tiempo según el fragmento anterior de Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Qué afirmación es incorrecta? A. El tiempo de la historia es el tiempo objetivo de la realidad narrada. El tiempo de la historia es el tiempo objetivo de la realidad narrada. Eso es, vamos a leerla. Son horas, días, semanas, meses o años que transcurren dentro de la narración desde el inicio hasta su fin. Entonces es verdadero. B. El tiempo de la historia se ubica en la segunda década del siglo XIX. Se ubica en la segunda década del siglo XIX, en 1817. 1817. Entonces, segunda década, claro, eso es verdadero. C. El tiempo de relato es natural, pues se realiza salto temporal. Un momentito, un momentito. Hay un traslado al pasado, por tanto es artificial. El tiempo de relato es natural, pues se realiza saltos temporales. Ahora, saltos temporales ya es una obra, ya es un tiempo artificial. ¿Mm? Es un tiempo artificial. Entonces, el tiempo de relato es natural. Entonces, y dice, porque se realizan saltos temporales, aquí hay algo contradictorio. El tiempo natural presenta los hechos de manera lineal, cronológica. No le cabe saltos temporales. Ya, por eso dice, hay un traslado al pasado. ¿Ya? Los verbos había, cerrado, estudiaban. Presenta rastros verbales que evidencian el traslado al pasado. ¿Ya? Ahí está. Claro, así es. Entonces, vemos que la definición del tiempo del relato natural es incoherente.
¿Ya? Ahí está. Vamos a ver. Una tarde extremadamente calurosa de principio de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela y, con el paso lento e indeciso, se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y, más que una habitación, parecía una alacena. De acuerdo al fragmento de Crimen y Castigo, indique qué enunciados son correctos. 1. La callejuela, el cuartucho y gran edificio son parte del escenario. A ver, vamos a ver. Está describiendo, ¿ya? Dice una reducida, está describiendo el lugar, reducida habitación, escenario, entiéndase como lugar, que tenía en la calle, en la callejuela, ahí está mencionando callejuela, ¿ya? Habla su cuartucho, un gran edificio de 5 pisos, entonces, y eso es verdadero. Todos los componentes físicos sirven de escenario para la acción y desplazamiento de los personajes. 2. Por el tipo de edificación se describe un espacio urbano, que se menciona edificios, gran edificio. Eso es verdadero. Su cuartucho se halla bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. Y eso es su espacio urbano, claro. 3. El cuartucho de Rodión es un espacio que connota miseria, sí, ¿no? Claro. Todos los espacios significan algo, en este caso el cuartucho es reducido. Se halla bajo el tejado, la miseria. La respuesta es la letra B de Barco. Vamos a pasar a la siguiente. Después de recibir 2 pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. De acuerdo al fragmento de Crimen y Castigo, indique qué enunciados son correctos con la novela. 1. El narrador se involucra en la subjetividad del personaje. ¿Mm? Vamos a ver. Se sentó, pidió. Vamos a ver esto. Se sintió, pidió té y empezó a reflexionar. Mira, mira. Acababa de acudir a su mente y ahora penetra en su mente. Por lo tanto, sí se involucra. Sabe lo que pasa en su mente. 2. El lenguaje del narrador se exime de recursos estéticos, es decir, no usa recursos estéticos. Pero aquí, ¿qué significa esto? Aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, ese es un símil. Emplea un símil. Por lo tanto, es falso. La 3. La taberna se convierte en un espacio cerrado de reflexión, y eso es claro. Entró en una taberna que encontró en el camino. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace ahí? Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Esa caverna, en ese momento, cuando él entra, empieza un espacio de reflexión. E incluso acaba de acudir a su mente. La taberna connota un lugar para la reflexión. 1 y 3. Diez. Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido los diarios, los obreros trepan a los andamios, la luz desvanece el mundo mágico del alba, los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. De acuerdo al fragmento de los gallinazos sin plumas, indique qué enunciados son correctos en el cuento. 1. Los gallinazos sin plumas son personajes secundarios. Bueno, sabemos que los gallinazos sin plumas
Es la historia de dos niños huérfanos y aquí aparecen ellos recorriendo, o mejor dicho, eh, al final se menciona a ellos, los gallinazos han regresado a su nido. Se está refiriendo a esos niños. Son personajes secundarios y ese es falso. Ellos son los principales. Entonces la 1 es falso. 2. El lenguaje está exento de recursos expresivos. ¿No? Ahora vamos a la 1. Los gallinazos sin plumas son los niños Efraín y Enrique, personajes principales. 2. El lenguaje está exento de recursos expresivos. El lenguaje es connotado, por ejemplo, la hora celeste ha llegado a su fin. Ese es lenguaje connotado, o sea, sí hay un trabajo verbal. ¿Ya? Entonces eso es falso. Sí hay. Es decir, la hora celeste llega a su fin, ese es un lenguaje connotado. Es decir, esa es una metáfora, ¿no? La hora celeste es una metáfora. ¿A qué se refiere la hora celeste? El amanecer refiere la madrugada. El amanecer llega a su fin. El tiempo de la historia es el final de un día laboral. Ahí está. Han regresado a su nido. Entonces, ¿alude a su trabajo? Claro que sí. El sol se asoma. A esa hora está aludiendo a personajes que se dedican a sus quehaceres. Los obreros trepan, pero los niños regresan porque ha acabado su tarea. Cuando ellos duermen mientras otros retornan a sus casas. Ahí está. Bien, jóvenes. Ahí está. Y al final tenemos todas las claves. Hasta aquí sería la explicación de la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que haya podido ayudarlos en su formación de la narratología. Muchas gracias por su paciencia y hasta aquí sería la participación. Cuídense bastante, jóvenes, y Dios mediante nos estaríamos viendo hasta la próxima, hacia la próxima clase. ¿Ya?